wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto. Esta noche vamos a compartir una nota con el filósofo Santiago Kovladov, que hace muy poco estuvo aquí en nuestra ciudad, invitado por la gente de la Cámara de la Industria y también por el Centro de Empresarios Regional Belleville. Se trata de una visión de la Argentina, si uno quiere, un tanto liberal, una visión historicista también, en donde plantea muchísimas coincidencias entre nuestra historia cercana y la historia lejana. Por ejemplo, cuando se trata de hablar de lo que sería para algunos necesario una reforma constitucional para pasar a un sistema parlamentarista y no este sistema presidencialista tan fuerte que tenemos, él sugiere que tenemos una tradición desde muchísimos años, desde el pasado histórico, que impediría llegar a una fórmula al respecto. Pero bueno, sostiene también algunas ideas interesantes que queríamos compartir con ustedes, ya que forma parte esto de una iniciativa para empezar a hablar desde las ideas, algo que tanto importa, por lo menos a nosotros, desde nuestro programa. Y Santiago Kovladov es un hombre de letras, una persona que ha trabajado en numerosas actividades literarias, culturales, y también involucrado desde afuera, si se quiere, en la política argentina. Es sabido que tiene algunas vinculaciones muy estrechas con sectores de lo que en Argentina se denominaría la derecha, Mauricio Macri, gente del PRO, pero también festejamos muchísimo esta actitud que él generalmente tiene de sentarse y discutir desde la academia, desde el debate de ideas con todas las personas que quieran hacerlo, y esto pudo verse y comprobarse el pasado viernes. Sin más, la primera parte de este filósofo y ensayista argentino, con su visión tan especial también sobre qué es el kirchnerismo, qué representa esta etapa histórica de nuestro país, y posteriormente le invito a compartir unos minutos con uno de los supuestos precandidatos a intendente de la ciudad. Hablamos de Abraham Galo, quien a través del Frente Plural Belleville está, según él, diseñando una plataforma para gobernar la ciudad. Eso, desde luego, hacia el final del programa. En esta primera parte, Santiago Kovladov hablando sobre la historia argentina, el presente y el pasado de los argentinos. Yo creo que los procesos de desarrollo son incesantes. Innovar, transformarse, buscar nuevos caminos es indispensable siempre. Esta es la paradoja de lo constante. Lo constante es el cambio. La estabilidad es el cambio en acción. Me parece que las naciones que se desarrollan no cesan de transformarse. Ahora bien, la transformación tiene muchas direcciones. Alemania entre 1918 y 1933 se transformó y desembocó en el nacionalsocialismo. Eso es una transformación posible. Otra transformación posible es la de Alemania entre 1945 y 1980. La que lleva del fin de la Segunda Guerra a la caída del muro de Berlín. Esa es otra transformación. Una transformación de la Argentina es la que lleva de la colonia al esfuerzo por la creación de la Constitución, y otra, la que lleva desde el proceso de creación de la Constitución a los regímenes progresivamente caudillescos por los que atraviesa el país. En suma, hoy la Argentina debe seguir su transformación, pero el problema entonces sería preguntarnos, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? Yo creo que la dirección esencial de la transformación que debe enfrentar la Argentina es la que permita reconciliar la ética con la eficacia, es decir, la inscripción del desarrollo en el marco de la solidaridad social y la ley, en el marco profundo de la reconstrucción de los partidos políticos, de la alternancia
en el poder de la concepción del adversario como alguien indispensable, no como alguien prescindible. Me parece que una democracia republicana se fortalece en la medida en que la disidencia se integra al sistema y no en la medida en que el sistema desaparece bajo el peso de las disidencias. ¿Hoy esto no se está dando en la República Argentina? Sí, se está dando, sí, sí. El tema es acentuarlo. La Argentina no es un país de contrastes nítidos entre lo bueno y lo malo, lo inmóvil y lo móvil, la ausencia de partidos políticos y partidos políticos. No, es un problema de matices. Mi hipótesis es que la Argentina debe acentuar todo aquello que, existiendo en ella, aún no ha ganado el protagonismo suficiente. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo dentro de la Constitución, pero es necesario acentuar la pertenencia al campo constitucional. Nosotros tenemos vida parlamentaria, que duda cabe, pero esa vida parlamentaria debe lograr un desarrollo en dirección a una integración más plena entre oposición y oficialismo. Nosotros tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero es indudable que el poder ejecutivo tiene en este momento un protagonismo que el judicial y el legislativo no tienen. Entonces es una cuestión de matices. Para mí, de matices. Y en el orden económico también se puede decir que Argentina ha salido de la catástrofe del año 2001. Entre los años 2004 y 2008 hubo un proceso de inclusión social interesante. Ahora, ¿qué es lo que debería acentuarse? Bueno, a mí me parece que hay que pasar del prebendarismo o posibilidad de que la miseria sea subsidiada por el Estado a la inclusión plena mediante el trabajo, la salud y la educación. Está viviendo dos realidades, por ahí una que nos cuenta el gobierno de turno y otras que nos cuentan o nos quieren mostrar también los sectores opositores o los medios opositores al gobierno de turno. De estas dos realidades, ¿cuál es, valga el juego de palabras, la más real para usted? Yo creo que lo más interesante nuevamente es entender que la Argentina, en tanto cuenta con dos realidades, está enferma. El problema para mí no es saber quién tiene razón, es saber por qué las razones de cada uno tienen que ser excluyentes con las del otro. Esto para mí es patología social. Un país políticamente sano no es un país políticamente perfecto, donde oposición y el oficialismo buscan incesantemente acuerdos. Entonces, donde hay disidencia, hay vida política, pero hay también la posibilidad de buscar consensos. La Argentina no está bien porque la disidencia lleva a la confrontación y no al acuerdo. Entonces, no es interesante tal vez saber cuál de las dos es más verdadera, a mi entender. Yo creo que lo más interesante es saber qué recursos cuenta cada una de estas dos visiones para hacer del otro alguien imprescindible para su propia constitución. Doctor, usted recién hablaba de matices y yo le agregaría el tema del equilibrio en este sentido. Históricamente la Argentina tiene un sistema presidencialista muy fuerte, un ejecutivo muy fuerte, y en múltiples oportunidades se habló de hacer algún tipo de reforma, que uno un poco miedo tiene también, de la Constitución Nacional, con tal de poder pasar a un régimen parlamentarista, un régimen donde esté un poquito más repartido el poder político. ¿Usted cree que esto sería una salida, sería útil, interesante para fortalecer a la democracia? Yo me pregunto, ¿qué nos enseña la experiencia de la creación de la Constitución Nacional en 1854, su publicación, digamos, su emisión plena? Empezamos por tener una Constitución y emprendimos luego la tarea de tratar de vivir dentro de ella. En un sentido parcial eso dio resultados. Se puede decir que prácticamente entre mediados del siglo XIX y 1950, la Argentina atravesó por distintas modalidades de integración social al marco de la ley y por experiencias muy violentas de expulsión del campo de la ley. Yo creo que si nosotros iniciamos una reforma de tipo parlamentario en dirección a un régimen de representación distinto del que tenemos, tendríamos que desarrollar paralelamente algunas políticas de Estado que tiendan a favorecer la comprensión de esa transformación.
Por algo la Argentina es presidencialista. En nuestra Constitución dice que el presidencialismo es el régimen que mejor se aviene, vamos a decir así, a la naturaleza de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Pues cambiemos esa naturaleza. ¿En cuánto tiempo? Es difícil preverlo, pero no va a ser en un periodo constitucional, tal vez 3 o 4 o 5 décadas. Tal vez podríamos pensar en la posibilidad de que Argentina a fines del siglo XXI pudiera estar plenamente inscrito en un régimen parlamentario diferente, si las políticas de Estado que se apliquen se orientan hacia la creación de una ciudadanía capaz de encontrar su representación en una modalidad no fuertemente personalista como es la que el presidencialismo genera. Pero esto es una apuesta. Hay que evaluar muy bien, y para eso hacen falta grandes estadistas, no grandes encuestas. Hay que evaluar muy bien qué recursos culturales tiene una sociedad para poder llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Por ejemplo, estaba recordando la oposición de Belgrano y San Martín en Tucumán en los días previos a la independencia de 1816, cuando ellos decían, miren, no es aconsejable que nosotros declaremos la independencia en términos de una república, porque aquí no hay cultura republicana, entonces ¿cómo vamos a tener un régimen republicano? Nuestra experiencia cultural es el virreinato y la colonia, o sea, una monarquía republicana. Empecemos por una monarquía y en 50 años, 1816, en 50 años, decía Belgrano, tal vez estemos en condiciones de pasar a una república plena. Este tipo de variable adaptada a nuestro tiempo es acaso la que debamos contemplar. En otras palabras, y para ser sintético, el drama argentino hoy es primordialmente cultural. ¿Cultural qué quiere decir? ¿Amante de la literatura y del cine? No. El cine y la literatura son dos expresiones particulares del interés por la cultura, pero la cultura es la concepción plena que una nación tiene en términos interpretativos de su experiencia histórica. Hay cultura donde la experiencia histórica de un pueblo ha sido puesta a consideración crítica. Ahí hay cultura. Hoy el déficit de nuestra interpretación de nuestra experiencia es grande porque tendemos a lo repetitivo, pero es perfectamente transformable. En la historia no hay diagnósticos terminales. En el futuro político, ¿qué sé decir? ¿Cómo ve por estos días el rol de la justicia? Bueno, justamente, la justicia me parece que en este momento está tratando de recuperar algún protagonismo constitucional como expresión de uno de los tres poderes que, teniendo interdependencia con los otros, es a la vez autónoma. Es una lucha interesante, muy personalizada, ¿no? Los argentinos tendemos siempre a depositar en personas, más que en instituciones, el valor de los procesos políticos. Hoy la justicia se llama Lijo, la justicia se llama Campagnoli, la justicia se llama Zaffaroni, pero no deja de ser interesante que la justicia en este momento se permita poner en tela de juicio la omnipotencia de los procedimientos que a veces tienen aquellos sobre quienes recaen investiduras de la magnitud de la que recae sobre el vudú. Me parece a mí que es un síntoma de salud constitucional. No porque se vaya a probar que él es responsable de lo que se le dice, sino porque se intenta demostrar que, sea cual fuere la magnitud de su responsabilidad, él no es quien dice ser. I see trees of green, red roses too. I see them blue.